hoy, la Corte Superior de Justicia de Lima Este tiene el alto honor de presentar la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de la Población Penitenciaria bajo el actual contexto del COVID-19, la cual estará a cargo del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Como primer acto a esta conferencia internacional, a continuación, las palabras de bienvenida e inauguración del evento a cargo de la señora presidenta Pilar Carbonell Vilches. Señores magistrados, señoras magistradas, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, señores abogados, doctora, señoras abogadas. Señores magistrados, señoras magistradas, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, señores abogados, señoras abogadas y público en general, tengan todos un buen día. En el marco de la celebración por el Día del Juez y la Jueza en nuestro país, nuestra Corte Superior de Justicia tiene el alto honor de presentar esta tarde la conferencia internacional denominada Derechos Humanos de la Población Penitenciaria, bajo el actual contexto del COVID-19, tema que se aborda en atención a la realidad situacional por la que afronta nuestro sistema penitenciario peruano y las disposiciones gubernamentales, instrumentos internacionales y recomendaciones en materia de derechos humanos frente a la crisis sanitaria por el COVID-19. Teniendo como ponente para esta conferencia internacional a uno de los juristas más emblemáticos y trascendentes del derecho latinoamericano, con alta y especializada experiencia en el sector justicia y de la doctrina penal en sus diversas expresiones. El doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, quien actualmente y desde el año 2016 se desempeña como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido también ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, director general del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito en las Naciones Unidas, secretario general y fundador de la Asociación Latinoamericana en Derecho Penal y Criminología, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Con ustedes y en particular hacerlo en un momento desafortunado que ha generado esta pandemia en toda la región. No soy yo quien vaya a indicarles cómo se resuelven los problemas locales, porque bueno, no tengo la vivencia de lo que ustedes están padeciendo en este momento, del fenómeno con que se encuentran. Mi visión es regional, mi visión es lo que pasa en mi país y lo que pasa en la región.
Es una visión que de alguna manera nos tiene que enseñar no tanto cómo salir de esta emergencia, que cada uno verá en su concreto contexto, cómo resolverla, sino también y fundamentalmente cómo resolver problemas que eran prepandemia y que pueden continuar o van a continuar si no hacemos nada en el pospandemia. Lamentablemente, América Latina ha recibido desde hace algunas décadas el impacto de una rara política que comenzó en los Estados Unidos. Estados Unidos era un país normal en cuanto a su índice de prisionización. Quizás sea el país que tiene estadísticas de prisionización más antiguas, que se remontan al siglo XIX. Y a lo largo de su historia y de esas estadísticas que nos permiten visualizar cuál ha sido la dinámica de la prisionización en Estados Unidos, siempre en general se mantuvo más o menos cercano a la media mundial de índices y coeficientes de prisionización. Hasta que de pronto, por los años 70, comenzó un fenómeno insólito. Hasta ese momento nunca había habido, incluso en los años 30 o antes, con motivo de mafia y de esa simbiosis particular que tuvo Estados Unidos, sobre todo en la época de la prohibición alcohólica, entre criminalidad violenta y criminalidad inteligente, pero sin embargo no tuvo brotes, esa línea no se quebró, hubo ligeras variantes, pero nada más. Sin embargo, a partir de los años 70 comienza un fenómeno de crecimiento acelerado de los índices de prisionización, que llega a un punto tal que supera a quien históricamente fue siempre la campeona de índices de prisionización, que fue Rusia. Ahí sale barato porque nos mandan a Siberia. Pero bueno, Rusia fue siempre la campeona. Estados Unidos no solo la alcanza, sino que la supera en un momento, ¿no? Cosa insólita, no había pasado nunca en su historia. Y comienza, bueno, por los años 80 aproximadamente, la década del 80, se hace tan ostensible la sobrerepresentación de afroamericanos que más de la mitad de la población penal norteamericana era de afroamericanos. Cuando naturalmente la población afroamericana dentro de Estados Unidos es considerable, pero es una minoría. En algún momento se llegó a decir que cualquier afroamericano hombre entre 20 y 25, hasta los 25 años, de cada 3, 1 estaba en prisión. No puedo ratificar esta información, pero efectivamente sí había una exageración, una notoria sobrerepresentación racista en la población penal norteamericana. Los presidentes parece que se montaron, y los políticos, sobre esto. Cada uno quiso hacer campaña a través de una incentivación de lo que se llamó el punitivismo. Un famoso demagogo, alcalde de New York, que por suerte ha salido de la política norteamericana, en este momento se dedica a corretear artículos de seguridad, cámaras y todas esas cosas. Y algunos mexicanos lo contratan para que por algunos cientos de miles de dólares le diga algunas tonterías, pero que hizo famoso un lema: tolerancia cero. Es decir, no se puede tolerar nada, no se puede tolerar los que rompen ventanas, porque si toleramos al que rompe ventanas hoy, termina siendo Dillinger mañana. Yo no sé si Dillinger comenzó rompiendo ventanas, pero obviamente no todo el que rompe ventanas termina siendo Dillinger. Y efectivamente, esto que criminológicamente es una aberración,
se convirtió en eslogan, un eslogan que empezó a circular por nuestra región. Políticos inescrupulosos comenzaron a montarse sobre esto, se fueron destruyendo nuestros códigos penales en cuanto a armonía de penas. En algunos países se llegó a penar más el delito contra la propiedad que el delito contra la vida. En fin, creo que merced a esta inescrupulosidad populachera difundida a través de los medios de comunicación, para la cual el poder punitivo era capaz de resolver cualquier problema. Bueno, lo que se ha hecho es destruir nuestra legislación penal en muchos países, al punto de que en algunos de ellos creo que hemos retrocedido a momentos anteriores a la codificación nuestra codificación, a momentos anteriores a nuestra independencia. En fin, este caos legislativo ha traído una consecuencia práctica, que es la superpoblación de nuestras prisiones, de nuestras cárceles. Este fenómeno se venía viendo y se suma a un fenómeno ancestral de nuestros sistemas penales, que lo hemos verificado en el Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito. Hace ya 40 años llevamos a cabo una investigación. Hay un mal endémico en la región, que es el alto porcentaje de presos sin condena que tenemos. Altísimo porcentaje. Esto pese a los esfuerzos que han consistido en instrumentar códigos acusatorios, etcétera, no ha descendido. Ha descendido un poco, pero no mucho, y ha vuelto a subir. Y prácticamente podemos decir que en América Latina el 50% de los presos que tenemos no están condenados, están en prisión preventiva. Lo cual revela, por cierto, que hay una población flotante enorme de presos no por delitos muy graves, porque de lo contrario, bueno, en cualquier país la condena por homicidio calificado, etcétera, son condenas largas, de modo que no se justificaría si tenemos una mayoría, un número muy grande de personas condenadas por eso, bueno, no se justificaría semejante porcentaje de presos sin condena, sino que todo va indicando que es una población flotante que a medida que los vamos condenando o van egresando porque casi terminan la pena, o están en condiciones de salir en libertad condicional o de obtener otro beneficio, etc. Este mal endémico que hasta hoy no se ha logrado reducir, y que responde a un abuso de la prisión preventiva generalizado en la región, sumado al populacherismo vindicativo sobre el que se montaron, como dije, algunos políticos inescrupulosos, y otros se montaron por temor, porque, bueno, temor a los medios masivos de comunicación, el temor al linchamiento, el temor a perder votos. Bueno, todo esto ha dado por resultado final una superpoblación considerable en nuestras prisiones, que en algunos países llega a superar el 300%, 350% en algunos países, es decir, el límite tolerable de superpoblación más o menos de Naciones Unidas, que sería de 120%, se llega a 350, 300, o sea, donde cabe un preso hay 3. Bueno, en estas condiciones la prisión no es que se convierta en un lugar donde hay menos espacio, simplemente, menos cubaje de aire, más molestias, sino que suele producirse otro fenómeno de no menor gravedad. Al aumento del número de presos no sigue un paralelo aumento de personal de seguridad. En consecuencia, hay un momento dado en el cual el control interno de la cárcel pasa a depender de los propios presos. Esto no tiene nada de democrático, sino que por el contrario,
Esto genera en el interior de la cárcel frecuentemente encuentros entre distintos grupos de presos que quieren hegemonizar ese control del poder interno, adueñarse de ese control de poder interno, lo que con no rara frecuencia se traduce en motines con muertos, etcétera, luchas internas y demás, en las que se involucra también algún personal de seguridad, etcétera. Pero normalmente quien se hace cargo de esto, de este control interno de la cárcel, es alguna manifestación, son los que están, son presos que están incorporados a alguna manifestación de criminalidad organizada y por ende tienen un cierto nivel de organización que los otros no tienen. Y entonces imponen un orden interno que somete al resto a unas condiciones de servilismo, servidumbre, incluso a veces servidumbre sexual de los más jóvenes, etcétera, se llega a ese tipo de cosas. En general son condiciones humillantes de distribución de trabajo interno. Es decir, la pena de prisión en nuestra región, y esto me estoy refiriendo a la situación prepandémica, se convierte en una pena cruel, inhumana y degradante que está prohibida por todas las constituciones y por todo el derecho internacional de los derechos humanos. En algunos casos y algunos organismos internacionales la han definido como tortura. Lo cierto es que las escalas penales de nuestros códigos, como todos sabemos, están adecuadas a cierto grado de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad o el principio de proporcionalidad de la pena, proporcionalidad con el grado de contenido injusto del delito cometido y el grado de reproche personalizado, o sea, de culpabilidad por el hecho. Esta proporcionalidad en alguna medida la gradúa el legislador y en alguna medida se la deja en manos del juez con las escalas penales, mínimo, máximo, etcétera, con las reglas que cada código establece, pero esas escalas con mínimo y máximo las calcula el legislador en base a esos parámetros de contenido injusto, contenido ilícito, gravedad de bien jurídico afectado y reproche personalizado, conforme y responde esa proporcionalidad a una privación del derecho a la libertad, que en realidad es una privación al derecho de movimientos, inmersión en una institución total. Se priva de un derecho de locomoción y se priva naturalmente de todos los derechos que son inherentes, bueno, que no se pueden separar naturalmente de la privación de ese derecho de movimiento, de ese derecho de locomoción. Ese es el criterio con el cual se fijan las escalas penales. Pero si tenemos índices de prisionización tan altos, el grave problema es que no se afecta solo el derecho de locomoción, sino que si nos encontramos ante penas crueles, inhumanas y degradantes, se afectan otros derechos que el legislador no tuvo en cuenta. No tuvo en cuenta ni imaginó. Imaginó una pena de privación de libertad. No imaginó una pena de humillación. No imaginó una pena de riesgo para la salud. No imaginó una pena de riesgo de vida. No imaginó una pena de degradación de la autoestima de la persona inmersa en ese medio. Eso es privación de otros derechos que no se tuvieron en cuenta en el momento de establecer la escala penal. Estoy hablando en términos jurídicos puros. En consecuencia,
La pena que se impone, la pena privativa de libertad, que se le impone a una persona que la va a cumplir en una prisión superpoblada con esas características, no es la pena legal que está prevista en nuestras legislaciones penales. Es otra pena. Y es una pena ilegal. Ilegal conforme a nuestras constituciones, ilegal conforme al derecho internacional de los derechos humanos. No guarda proporción, viola el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es una necesidad de la racionalidad de los actos de gobierno. Y cada sentencia es un acto de gobierno. Cada sentencia es un acto político, en el sentido de gobierno de la polis, no partidista, pero sí político. Y los actos de gobierno, según el principio republicano de gobierno, deben ser racionales. La imposición de una pena desproporcionada en los hechos por irracional viola el principio republicano de gobierno. La proporcionalidad de la pena con el grado de injusto cometido y el grado de reproche personalizado es un imperativo del principio republicano. Este imperativo lo estábamos quebrando en el prepandemia. Yo no soy funcionalista, no creo que ninguna desgracia tenga un aspecto positivo. Simplemente me limito a verificar que el bien absoluto no es de este mundo, el bien absoluto está en Dios, y el mal absoluto tampoco es de este mundo, porque si creyésemos en un mal absoluto estaríamos creyendo en un maniqueísmo de dos dioses. No, esto no es así. Ni el bien ni el mal absoluto son de este mundo. De modo que sí es cierto, y para eso no se necesita ser funcionalista y sostener ninguna teoría al estilo de Emile Durkheim, etc. Sí, a veces todo hecho desgraciado nos lleva o nos genera una enseñanza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a imponer y distribuir penas ilícitas? Y que esas penas ilícitas hayan sido impartidas por nuestros jueces, por nuestros magistrados. Claro, es muy fácil decir los jueces tuvieron la culpa. Es fácil. Después de todo eran los que disponían las penas. Sí, pero, queridos colegas y queridas colegas, los jueces no salen por generación espontánea, ni aparecen en una incubadora, sino que cada uno tiene que asumir en esto la responsabilidad que le incumbe. Y una gran responsabilidad pesa sobre quienes formamos a los jueces, es decir, sobre los doctrinarios, sobre los académicos, sobre los profesores. ¿Qué derecho penal estamos enseñando? ¿Qué doctrina jurídico-penal estamos enseñando? Este es el grave problema. Realmente sí, cuando vemos la realidad decimos, bueno, pero ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si esto es tortura, entonces un juez que manda a la cárcel a un sujeto se convierte, código penal en la mano, teoría de Roxin, etcétera, dominio del hecho, se convierte en un autor mediato de tortura y no se da cuenta? No se da cuenta. No se da cuenta. Y en buena medida, ¿quiénes tenemos la culpa de que no se den cuenta? Bueno, los académicos, los formadores o entrenadores de jueces. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué derecho penal estamos enseñando? ¿Qué derecho penal hemos enseñado? ¿En qué nos hemos equivocado? Hoy nos encontramos en la emergencia, sí. En la emergencia hay que tomar medidas, sin lugar a dudas. Desde que se produjo la emergencia,
la Organización Mundial de la Salud, el el Subcomité de Naciones Unidas de Lucha contra la Tortura, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la relatora especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el relator especial de Independencia Judicial de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Papa, todo el mundo dijo, cuidado con las instituciones totales, cuidado que en una institución total superpoblada, no solo cárceles, sino institución total en el sentido sociológico, en el sentido de Erving Goffman, son manicomios, son hospitales, son asilos, son instituciones de menores, bueno, son hogares de tercera edad. Cuidado que en esas instituciones totales es muy difícil, casi imposible, mantener las condiciones sanitarias para evitar la contaminación. Y sobre todo la contaminación frente a un virus que es tan fácilmente transmisible. Es necesario despoblar instituciones totales. Algunas veces se lo ha hecho, otras tardíamente. La mitad de los muertos italianos, por ejemplo, se produjo en hogares y asilos de tercera edad. Y en América Latina nos sorprende cayendo este fenómeno sobre la sobrepoblación penal en algunos de nuestros países con la gravedad a que me he referido hace un rato. Naturalmente, la solución es decir, bueno, despoblemos, miremos qué pasa con la prisión preventiva, transitoriamente dispongamos ejecución de pena en arresto domiciliario, veamos otras formas de control, no es necesario caer en amnistías, no es necesario caer en indultos, sino cambiar simplemente la forma de ejecución durante el tiempo que dure la pandemia. A todo esto en algunos países se han opuesto firmemente los medios populacheros de siempre. Bueno, y se nos han producido los dramas que en algunos países hemos tenido. Bien, esto va a pasar en algún momento. En algún momento creo que la solución para la superpoblación penal, bueno, puede darse una solución idealista, es decir, bueno, si hay penas ilícitas, tienen que cesar las penas ilícitas. Bueno, esto es idealismo puro. Es tan grave como no haber visto que había penas ilícitas antes. Las penas ilícitas, lamentablemente, existen y el mal está hecho. No hay nada que hacerle. ¿Y qué quiero decir cuando el mal está hecho? Quiero decir que una pena privativa de libertad en condiciones de superpoblación carcelaria trae como resultado un deterioro de la persona y por ende tiene un efecto reproductor de violencia y de criminalidad. Lejos de cualquier teoría preventivista, especial, general o lo que se quiera decir, o de cualquier teoría de resocialización, repersonalización, reintegración, etc., cumplimiento de pena o de prisión preventiva o lo que sea. En una cárcel superpoblada, deteriora a la persona y condiciona desviaciones de conducta más graves que las que motivaron el encierro de la persona. Esto es inevitable. No en un 100%, por supuesto, porque afortunadamente no existe ningún sistema de matricería humana hasta ahora, que bueno, todo tiene sus fallas, pero en realidad mantener prisiones superpobladas es una forma de reproducir clientela prisional. A través de condicionamientos, de desviaciones de conductas más graves que las que determinaron el encierro.
este mal está hecho. Por ende, si es necesario despoblar en algún momento una prisión, tenemos que tener en cuenta, bueno, a ver, cuál es el porcentaje que tenemos, que en realidad no es un porcentaje que supera el 20% por regla general en la región, de personas que están privadas de libertad por delitos contra la vida, la integridad física o la integridad sexual. No pasa de un cuarto de la población penal, por regla general. El resto, como todos sabemos, en nuestra región está preso por lo que se llama delincuencia de subsistencia, es decir, delitos contra la propiedad, muchas veces la mayoría de las veces sin violencia, y delitos de tráfico de algún tóxico prohibido, por regla general, naturalmente, tráfico minorista, tráfico local, distribución de tóxicos en nuestras clases medias, salvo algún país que tenga algún problema muy particular. No es el caso de Perú, no es el caso de la Argentina. En consecuencia, Perú tampoco tiene un exagerado, un altísimo índice de homicidios. Ustedes tienen un índice de homicidios más o menos relativo. Siempre es bueno bajarlo, pero bueno, comparado con otros países de la región, ustedes, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, nos estamos salvando de esos índices de homicidios terroríficos que existen en otros países de la región. En consecuencia, creo que bueno, que le sucede es lo mismo que nos sucede a todos. Creo que ese porcentaje de 20-25% bueno, habría que tomar algunas precauciones, hacer un diagnóstico respecto del grado de agresividad. No digo peligrosidad. Peligrosidad es un concepto del viejo positivismo que es un pronóstico de conducta, es la posibilidad de un delito futuro. Bueno, y nadie sabe muy bien en el futuro, bueno, ni nosotros mismos sabemos lo que vamos a hacer dentro de una hora en el futuro. Agresividad no, agresividad es una característica de la personalidad que se puede establecer psicológicamente, más o menos. Y bueno, habrá entre ese porcentaje algunos con mayor agresividad, otros con menor agresividad. Y el resto, bueno, el resto creo que hay que ir seleccionando y pasando a arresto domiciliario, a otras formas de ejecución mientras dure la pandemia. Primero a los que presenten, estén más cerca de terminar sus condenas, estén más cerca de una libertad condicional, estén por delitos más leves, establecer un orden racional. No se trata de abrir la puerta de una cárcel, sino de establecer un orden racional. Por supuesto que chocarán siempre con la amenaza de los medios masivos de comunicación, generalmente monopolizados u oligopolizados en nuestros países, que no encuentran mejor entretenimiento con algunos deformadores de opinión que tenemos también en nuestros países, que tratar de decapitar mediáticamente jueces, políticos, etcétera, cuando proponen este tipo de cosas. Es una lucha. Es una terrible lucha. Bueno, de alguna manera, bien o mal, pasará la pandemia, todo pasa, esto también. Pasan las cosas buenas a veces y pasan las malas. Pero vendrá el post-pandemia. Y aquí renuevo una pregunta. La pregunta que dejé en el aire, que dejé en suspenso. ¿Qué derecho penal estamos enseñando? ¿Cómo estamos preparando a los jueces? Queridas y queridos colegas, creo que tenemos que cargar los académicos con una gran parte de responsabilidad en lo que está sucediendo, en lo que sucedió antes y hacernos conscientes de la urgencia de corregirlo en el pospandemia.
nosotros en la región hemos salido un día del positivismo, peligrosismo positivista y de todas esas cosas, y hemos pasado de alguna manera a traer doctrinas importadas. Cuando salimos del positivismo, salimos de eso, nos hemos ido a buscar el derecho penal correctamente, lo hemos hecho. Lo hemos ido a buscar en donde más finamente estaba elaborado, es decir, en Alemania. Hemos traído teorías alemanas y explicamos el derecho penal sobre la base de teorizaciones importadas. Las hemos importado como si esas teorizaciones en su país de origen fueran meramente técnicas, es decir, vacías de todo contenido político. Las retiramos de la aduana y no nos dimos cuenta de que tenían una carga política cada una de ellas. Respondían a una ideología, respondían a un momento en que la dramática historia de Alemania, que bueno, en el último siglo ha pasado por regímenes completamente distintos en los últimos 100, 120 años. Bueno, esa dramática historia, naturalmente, que tenía que escribirse también en el derecho penal, sin lugar a dudas. Y bueno, no nos dimos cuenta que un Binding era el momento de Bismarck, que un von Lister era el momento de Guillermo II, que Metzger era el momento del nazismo, que Belzer era el momento de la reconstrucción de Konrad Adenauer, que Roxin es el momento de Willy Brandt, de la Alemania ya reconstruida, socialdemócrata. No, da la impresión de que todo eso lo vaciamos de contenido y trajimos eso como importamos todas esas teorías como si importásemos sucesivos modelos de la Volkswagen directamente. Y no, nos vaciamos de contenido político y lamentablemente no la llenamos con el contenido político que nos demanda nuestra realidad. Ese fue el problema. Y hasta hoy seguimos manejándonos con posiciones neokantianas o neo-hegelianas, que en realidad el inconveniente que tienen, y este es el problema, y aquí está el pecado que hemos cometido desde las academias, se ha difundido un derecho penal que parte de una teoría del conocimiento muy particular, que es la teoría neokantiana. Con algunas variables. Pero en general, lo que se nos ha enseñado, o lo que hemos venido enseñando, desde mi punto de vista, en lo personal no tanto, por lo cual no he dejado de ser criticado muchas veces, pero lo que se ha venido enseñando es que el derecho penal incorpora a sus datos, a su elaboración, incorpora aquello que el valor ordena. El valor. ¿Qué es el valor? El valor, eso que me dice que algo es bueno o que algo es malo, pero ¿qué es el valor en sí? Ah, no, me dicen los neokantianos, los valores no son, los valores valen. A la siguiente pregunta, ¿y para quién valen? Y ahí el neokantiano me dice, no, esa pregunta corresponde a la sociología, es empírica. Yo manejo una ciencia cultural, una ciencia del espíritu, una Geisteswissenschaften o una Kulturwissenschaft. Ah, ¿sí? Sí, eso pregúnteselo a la sociología. Acá no se meta con eso. Y entonces los valores pueden valer para cualquiera. Y sí, claro, se puede meter a alguien y hacer una teoría liberal,
sabido, se puede meter otro, es una teoría nazi, también lo sabido, y sirve la misma estructura. Y cuando el valor no me ordena algo, cuando algún dato de la realidad, el valor no me lo ordena, ¿qué hago? Ah, se quedó afuera. Usted no lo puede tomar en cuenta, porque está mezclando ciencias empíricas con ciencias de la cultura. Queridas y queridos colegas, este es el problema. Si nosotros hacemos un derecho penal idealista, si entrenamos en un derecho penal idealista, si entrenamos para que todo lo que el valor no haya ordenado, no lo podamos tomar en la construcción jurídico-dogmática o dogmático-jurídica, y claro, se nos va a quedar afuera la cárcel superpoblada, se nos va a quedar afuera la letalidad policial, se nos van a quedar afuera ejecuciones sin proceso, se nos van a quedar afuera todos aquellos datos que nos sirven para verificar si hacemos subir o bajar el estándar de realización de los principios básicos de nuestras constituciones y de nuestro derecho internacional de los derechos humanos. Desgraciadamente, este fue el entrenamiento que se hizo en América Latina. Es cómodo, sí, es cómodo. Porque como los datos se quedan afuera, entonces no se molesta a los medios de comunicación ni se molesta a los políticos inescrupulosos. Sí. Pero después llega un momento en que tenemos la crisis, en que tenemos estas emergencias, en que tenemos estas desgracias. Y en el mundo no es la primera vez que ha pasado esto, no. Han pasado desgracias peores con el neocantismo, y los propios alemanes las han tenido. Tenemos muchos colegas, ya se han muerto, pero bueno, penalistas, que entre 1933 y 1945 les pasó por delante de todo. Millones de muertos, un genocidio, y no lo vieron. No lo vieron porque metodológicamente el valor no había incorporado esos datos. En realidad el mal nuestro no es tan grave todavía, pero puede llegar a serlo. Por eso me pregunto qué derecho penal estamos enseñando y desde mi punto de vista y asumiendo la responsabilidad que nos cabe académicamente frente a este fenómeno, asumiéndola plenamente, creo que la enseñanza que nos deja para el post-pandemia es la de construir un derecho penal realista conforme a las necesidades y a la realidad de nuestro continente, de nuestra región, a la necesidad de acercarnos al modelo de Estado de Derecho que muchas veces se va debilitando, a la necesidad de propulsar la elevación de los estándares, de los principios básicos de igualdad, de respeto a la dignidad humana, etcétera, etcétera. Para eso no podemos sino construir un derecho penal que incorpore los datos de la realidad. Mientras sigamos partiendo y enseñando y entrenando a nuestros colegas para no ver, después no nos rasguemos las vestiduras y le echemos la responsabilidad a ellos. Es la academia que los preparó para no ver. Ese es el grave problema. Carguemos con cada uno con su responsabilidad. Y desde este punto de vista, tratemos de salir como mejor podamos, racionalmente. Despoblemos hasta donde podamos, en un orden racional, nuestras prisiones, temporalmente, mientras perdure la pandemia. Después veremos. Pero para después, preparémonos para
para enseñar un derecho penal que esté a la altura de nuestras realidades. No copiemos a los alemanes, imitemos a los alemanes. No dejemos la dogmática, cuidado, eso no. Yo sé que estas cosas pueden generar la tentación de soluciones románticas, soluciones irracionales. Dejemos todos los libros y las especulaciones y vayámonos a ver el sentimiento de justicia del hombre que trabaja, cualquier tontería de esa naturaleza dicha mirando fijamente una cámara o desde una tribuna con gestos ampulosos y va a sacar unos cuantos aplausos. Pero eso es irracionalismo y romanticismo puro. No, tenemos que reconstruir racionalmente nuestra dogmática jurídico-penal, reconstruirla desde la base de una teoría de conocimiento realista, incorporar los datos de nuestras realidades. Nosotros vivimos en la zona, vivimos en la región en que mayor injusticia social existe, con los coeficientes de Gini más altos del planeta, mayores que los de África. África es más pobre, pero es más igualitaria que nosotros. Nosotros tenemos una distribución de riqueza más inequitativa. Esta es la realidad. Bueno, tenemos que operar como jueces y magistrados en esa realidad. No la vamos a cambiar nosotros. Eso lo cambia la dinámica social. Pero tenemos que preservar los espacios para que la dinámica social funcione. Y esa sí es tarea nuestra. Y eso solo lo podemos hacer incorporando esos datos de realidad que la metodología que venimos aplicando hasta ahora nos excluye de nuestras elaboraciones. En ese sentido, la enseñanza que nos deja esta emergencia para el post-pandemia es la tarea de reconstruir nuestro derecho penal, de imitar a los alemanes, no de copiarlos. Porque si los copiamos, ellos nos van a mandar teorías que han armado para su realidad, para su momento histórico, bueno o malo, pero que no tienen nada que ver con nosotros. Termino con una metáfora. Si necesitamos hacer un puente, y es mejor que tengamos los mejores ingenieros del mundo, los mejores materiales del mundo, etcétera, los mejores planificadores del mundo, sí. Pero ¿dónde tenemos que hacer el puente? ¿Para qué tiene que servir el puente? ¿Qué resistencia tiene que tener para lo que queremos que sirva? Eso lo tenemos que decidir nosotros. Traer tecnología es una cosa, aplicarla es otra. Y bueno, la cuestión es aplicarla conforme a nuestras necesidades. Decidamos dónde se hace el puente, para qué sirve, qué funciones tiene que cumplir y qué resistencia debe tener. Esa es tarea nuestra. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zaffaroni, por su brillante exposición y disertación. A continuación tenemos una ronda de preguntas con motivo al evento académico que se ha desarrollado el día de hoy, que ha generado mucha expectativa, tanto en nuestro distrito judicial como a lo largo del país. Doctor Zaffaroni, como primera pregunta, ¿es legítimo considerar la gravedad de los delitos para determinar la libertad de las personas procesadas con prisión preventiva en el actual contexto de la pandemia que amenaza la salud de los internos, o debería realizarse una ponderación de intereses y derechos? Bueno, desde una perspectiva realista, no queda otra que ponderar el grado de agresividad. Yo no veo otra solución. Es decir, bueno, poco importa si alguien por qué está en prisión preventiva. Bueno, veamos el grado de agresividad de la persona. No tenemos otra solución de momento. Es una cuestión transitoria, no estamos reacomodando ni ajustando penas.
Si logramos una descompresión importante de la cárcel, bueno, quien quede dentro de la cárcel de cualquier manera va a quedar en condiciones higiénicas. Pero para eso hay que lograr una descompresión. No nos atengamos a criterios de valoración jurídica, atengámonos a la realidad. Tratemos de no reproducir violencia en la sociedad. Y para no reproducir violencia en la sociedad, el criterio que tenemos que tener es un criterio de agresividad. ¿Qué grado de agresividad presenta esta persona en este momento? Doctora. Muchas gracias, doctor Zaffaroni. La siguiente pregunta. ¿La pandemia debería elevar el estándar de criterios para la procedencia de la prisión preventiva o las penas efectivas de cárcel? Yo creo que el estándar para la prisión preventiva tiene que elevarse no necesariamente por la pandemia. En América Latina hay un abuso de la prisión preventiva. Eso está muy claro y a eso se debe el enorme porcentaje de presos preventivos que nosotros tenemos. Hay un reparto absolutamente innecesario de prisión preventiva. Entonces, creo que no es una cuestión de pandemia. Es una cuestión de que la pandemia nos deja la enseñanza que, bueno, a veces se aprende a los golpes. Lo que veníamos diciendo desde antes, el manejo de la prisión preventiva como pena, la prisión preventiva tiene que ser excepcional. En América Latina se viene manejando la prisión preventiva como pena anticipada. Se produce una inversión del proceso penal. Primero tenemos la pena, después tenemos la sentencia. Entonces, bueno, es eso lo que hay que revertir. Lo teníamos que haber aprendido antes, en el prepandemia. Como les decía, hace 40 años que venimos observando el mismo fenómeno. Bueno, a lo largo de 40 años no se aprendió. Ahora los golpes, bueno, lo vamos a tener que aprender, ¿no? Doctor, muchas gracias por su respuesta. Y como pregunta final, en el supuesto que un interno adquiere el virus en prisión y necesita asistencia médica, la atención médica en prisión no está preparada para atender esta enfermedad y resultará necesario trasladar al interno, pues, a un centro de salud al exterior de prisión. Sobre ello surge la siguiente pregunta. Dada la alta demanda de respiradores para la ciudadanía que no se encuentra encarcelada, ¿se privilegiaría el tratamiento y cuidado de un interno? Yo creo que no hay que privilegiar a nadie, ni al interno ni al no interno, sino conforme a la necesidad. El problema es que, ¿qué hemos hecho? Y aquí estaba el riesgo y la advertencia de todos esos organismos internacionales a los que me he referido. El principal riesgo que tenemos nosotros es el colapso de los sistemas sanitarios. Considerando que las instituciones totales son de alguna manera bombas virósicas, el problema es que el estallido en las instituciones totales nos lleva a un colapso del sistema sanitario. Este es el asunto. Salvo que uno piense directamente, bueno, los que están presos que se mueran y que se mueran adentro de la cárcel, lo cual es un genocidio directamente. Bueno, en fin, el problema es que lo teníamos que haber previsto antes esto y previsto el efecto que esto puede tener, no solo para los que están presos, no solo para el personal penitenciario, no solo para quienes están en cualquier otra institución total, sino para todos los que estamos sueltos, que es una circunstancia que nos puede hacer colapsar tranquilamente el sistema de salud. Ese es el grave problema. Muchas gracias, doctor Zaffaroni. Como cierre del evento, las palabras... Víctor. Doctor Zaffaroni, muchas gracias por sus respuestas. Como cierre del evento, las palabras de clausura a nombre de la señora presidenta.
A nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, agradezco de manera muy especial al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni por su valiosa disertación que ha permitido ilustrar a la comunidad jurídica peruana en materia de derechos humanos para afrontar los problemas en el sistema penitenciario a consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19. Asimismo, agradezco a los participantes a este evento académico y finalmente doy por clausurada la presente conferencia internacional. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.